Auditoría a los pasivos para cooperativas. Empecemos por entender que el pasivo es una obligación contraída en hechos pasados por la entidad de la cual a futuro ella espera desprenderse de beneficios económicos, de recursos que incorporan beneficios económicos, y estos pasivos se clasifican en financieros y hay algunos pasivos que no son financieros. Es importante a la hora de auditar los pasivos en cooperativas que el auditor se encargue de buscar en la información los riesgos materiales que le permitan a él evidenciar los acontecimientos por los cuales está pasando el ente, comparando estados financieros de los periodos anteriores para poder encontrar en ellos la veracidad, chequear que la información sea correcta, que se está llevando y se le está dando el adecuado tratamiento, revisar los informes de gestión financiera respecto al apalancamiento y el endeudamiento, mirar si ha sido necesario o no, si estas obligaciones si están funcionando de la forma en la que deben funcionar o no, quiénes están determinando el adquirir estas obligaciones, y entonces evaluar las prácticas de pago y las costumbres de endeudamiento de la empresa para poder entender cuáles son los fines con los que la empresa busca estos apalancamientos, estas obligaciones, y cuáles son los tratamientos adecuados que se le deben dar. Esto escudriñando muy bien la información. Los rubros que integran el pasivo serán siempre de naturaleza crédito. Conforme pasa la mensualidad en la contabilidad se le irán haciendo ajustes, y esto dependiendo del índice o de los factores. El auditor entonces debe saber y tener claro que los pasivos serán reconocidos como pasivos siempre y cuando sean una obligación contractual, ¿cierto? Sea un contrato. Un contrato que será o podrá ser liquidado utilizando un instrumento del patrimonio propio de la organización. Estas son características. Entonces el auditor debe tenerlas claras para determinar si estos pasivos realmente están cumpliendo con lo expresado en la norma o no. La NIA 200 nos habla de los objetivos globales del auditor independiente. Esta es una norma indispensable para cualquier auditor en el ejercicio de su profesión, ya que esto es a nivel global y de acuerdo con la Junta Internacional de Normas de Auditoría y Aseguramiento podrá entender y aplicar todo el contenido y contexto de las NIAs para los profesionales. Se establecen unos objetivos generales donde la NIA 200 establece los objetivos para los profesionales de la auditoría, y esto se lleva con más profundidad cuando se establecen como metas que se deben lograr por cada auditor de una forma honesta y responsable. Esto abarca tener una ética profesional, esto abarca tener escepticismo profesional, dar un juicio profesional, aplicar el uso de la evidencia con el material de trabajo que se ha ido haciendo, los papeles de trabajo, utilizarlos para la demostración del juicio, para su veredicto, para lo que el auditor está exponiendo conforme encontró dentro de su actividad de auditoría. Un procedimiento de auditoría conforme a la norma son aspectos que debe tener el auditor para poder llevar a cabo una buena auditoría. NIA 230 habla de la documentación de la auditoría. Es importante que el auditor de los pasivos para una cooperativa lleve constancia de todos los hallazgos que hayan encontrado en el ejercicio de su auditoría, en el desarrollo de la auditoría. Todo eso debe quedar documentado y posteriormente bien archivado para presentar una manifestación que permita comunicar de forma correcta la información acerca de cómo están los pasivos de la cooperativa. Todas las recopilaciones que se hacen a través de la información, de solicitudes de información a bancos, de solicitudes de préstamos, de solicitudes de proveedores, de la conciliación de las cuentas, la conciliación de los libros auxiliares, mirar si los saldos llevan un correcto manejo, verificar
quién es la persona que toma estas decisiones, quién es la persona que ejecuta esas acciones. Y todos estos hallazgos deben quedar plasmados en la documentación. Vendrían siendo los papeles de trabajo. Y la recopilación de esta documentación debe ser un proceso cuidadoso, porque es la base del trabajo del auditor, con lo que puede dejar su auditoría respaldada. Los estándares de auditoría entonces expresan que la documentación de la auditoría debe quedar bien redactada, desde su planeación hasta la documentación de la recopilación de información que se ha venido haciendo conforme a los pasivos. Es decir, que si, por ejemplo, el auditor quiere tener evidencia sólida de las cuentas por pagar, enviándole una solicitud a los bancos con los que realizan operaciones de créditos, entonces en ella debe dejarse un espacio para que el banco detalle los documentos y las fechas en las que se expidieron estos créditos. Enviar a las personas poseedoras de documentos a cargo de la empresa solicitudes de confirmación de saldos semejantes a las enviadas a los bancos. Igualmente debe hacerlo también con un tiempo prudente para que se vea la planeación, la estructura de la auditoría en los pasivos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque es base fundamental de la auditoría. Es darle un plus esencial cuando se ve la planeación de la auditoría. El programa de auditoría debe quedar confirmado por correspondencia en todos los documentos por pagar y a los activos conservados como garantía. También debe comparar el registro del documento cancelado durante el año según los libros con los documentos cancelados existentes. Toda esta planeación y esta auditoría debe quedar validada. Anotar los cambios en documentos por pagar desde el fin del ejercicio y determinar la razón de los mismos. Obtener lista de las cuentas por pagar al fin de año. Comparar ese detalle con el registro de pólizas o con el auxiliar de las cuentas por pagar. Y el total con todo el control, con todas las cuentas del control, verificando pues la totalidad de la asistencia en toda la lista. Esto lo debe planear el auditor, esto lo debe programar, esto lo debe indagar y hacerlo con prudencia. La preparación de la documentación tiene sus requisitos. Primero, debe evidenciar la naturaleza del momento y el alcance del paso a paso en el procedimiento de la auditoría. Posterior, se debe mostrar los resultados del procedimiento de auditoría y finalmente incluir asuntos relevantes que surjan durante la auditoría. Debe dejar constancia de los documentos de trabajo, que son algo sagrado. Los documentos de trabajo son algo sagrado en la auditoría, ya que estos dejan pues como evidencia el control de calidad de la auditoría y cerciora que el trabajo encargado por el socio auditor se complete, y también entrega pues evidencia de que se haya llevado a cabo una auditoría efectiva. Se consideran sagrados. Las consideraciones para aportes de los clientes, en caso pues de que el auditor solicite información a los clientes y estos la suministren para completar o enriquecer este proceso. También un buen documento de trabajo. Los documentos de trabajo, como les he venido diciendo repetitivamente, son la base fundamental de la auditoría, y en ellos se encuentra toda la información que se desea obtener y que se obtuvo durante la auditoría. Documentos aplicables para la auditoría de pasivos. Primero, la revisión de los eventos posteriores. La revisión de los eventos posteriores puede tener como finalidad la determinación del pasivo acumulado a la fecha del balance. Esto puede lograrse por medio de la revisión de comprobantes o bien por la confirmación de los pagos hechos para cubrir el pasivo a la fecha del balance por medio de la revisión del auxiliar. Principalmente en los casos en que no se haya obtenido el estado de cuentas del proveedor, será muy interesante la revisión de los eventos posteriores a la fecha del balance. Cuando las operaciones sean muy numerosas y por cantidades diversas, es conveniente que sean exámenes o que se examinen los pagos mayores como base determinada de la cantidad. Por ejemplo, 1 millón de pesos
Revisando pues los pagos mayores de esta cantidad, se pueden conocer las partidas que sirvieron para pagar cuentas que a la fecha del balance representaban pasivos a cargo de la empresa. En el caso pues de las mercancías en tránsito que fueron registradas a la fecha del balance, tomando como dato el estado de la cuenta del proveedor, aun cuando la factura no se hubiese, por ejemplo, recibido, la revisión también del evento posterior puede mostrar su recepción. También tenemos que el pasivo cuenta pues como con un rubro que son los pasivos acumulados. Hablamos del pasivo acumulado. Por lo tanto, estimado, que debes hacerse pues como un estudio especial de los procedimientos que deberán aplicarse a este tipo de pasivos. En lo referente a lo importante de los adeudos por concepto de servicios de agua, luz, teléfono, seguro social, impuestos, etcétera, deberá investigarse la base que se tomó para calcular el importe aproximado de estos deudos. Tener en cuenta el pasivo es muy importante porque estas cooperativas tienen una limitación, ya que al ser cooperativas tienen algunos beneficios tributarios y son muy vigiladas en el caso de que sus pasivos no superen un porcentaje. En este caso vamos a hablar de un porcentaje del 25% que les voy a mostrar más adelante. Bueno, en este rubro de cuentas se presentan las obligaciones contraídas por la entidad en el desarrollo del giro de su actividad, ya sea financiera, de comercio, de producción, de servicios, de pagares de dineros en beneficio o en servicios, de bienes o de servicios, que comprenden los depósitos de ahorro de los asociados, las obligaciones financieras, los proveedores, las cuentas por pagar y uno de los grupos de cuentas más importantes del sector, que son los fondos sociales y mutuales, los pasivos estimados y provisiones y los títulos de inversión en circulación. Los pasivos expresados en moneda extranjera en el último día del año o del mes se ajustarán con base a la tasa de cambio representativa del mercado a esa fecha, registrando tal ajuste como un mayor valor del pasivo con cargo a los resultados del ejercicio, salvo cuando deba activarse, como es el caso de los inventarios en tránsito o de las propiedades en tránsito que se encuentran en esas cuentas, siempre que hasta ese momento no se haya cancelado la factura comercial del exterior u otros cargos. Es importante tener todo esto en cuenta a la hora de considerar los pasivos para estas cooperativas. Existen también los depósitos. Las únicas entidades del sector solidario que pueden captar recursos de sus asociados son las cooperativas de ahorro y crédito y las secciones de ahorro y crédito de las cooperativas multiactivas e integrales que se encuentran utilizando por la Supersolidaria por medio de una resolución, y los fondos de empleados y aquellas asociaciones mutuales igualmente autorizadas para captar recursos. Los saldos de estas cuentas hacen parte de la base para el cálculo del fondo de liquidez de aquellas entidades del sector solidario pueden captar. Es importante mencionar que los rendimientos reconocidos en estas cuentas deben estar considerados previamente en el contrato respectivo. No se podrá reconocer otra tasa diferente a la reconocida en los contratos o los reglamentos que se hayan establecido. Los depósitos de ahorro permanente no serán reembolsables a las asociaciones ante su retiro o exclusión, o en caso contrario lo que dispongan los estatutos. Para los fondos de empleado podrá suceder el reembolso anticipado de los ahorros permanentes de acuerdo con lo establecido en los estatutos. Cuando un asociado quiere cancelar o abonar una cartera de crédito o cuenta por cobrar de la entidad solidaria con recursos de sus depósitos, independiente de los ahorros permanentes, podrá efectuar esta transacción con previa autorización por escrito del asociado, según concepto expedido por la Supersolidaria. Es muy preciso tener en cuenta que no debe perderse de vista que los ahorros son propiedad exclusiva de cada asociado y por tanto puede disponer de ellos en la forma que estime conveniente, como por ejemplo cruzarlos con créditos adquiridos con la entidad o con cartera de otro asociado, si así lo estima conveniente el ahorrador, operación
que en concepto de la superintendencia es viable. Por esto es que se ha considerado que para que se pueda dar este cruce de ahorros con créditos se requiere de la autorización expresa del respectivo asociado. Ya en la modalidad de captación, los depósitos de ahorros corresponden al valor de los depósitos de ahorro recibidos de sus asociados por la entidad autorizada, en cumplimiento a la reglamentación respectiva debidamente autorizada por el órgano competente. Estos recursos están sujetos a condiciones especiales y son exigibles en cualquier momento. Los recursos provenientes de los asociados con INES de ahorro registrados en cuentas no deberán ser destinados para la adquisición de activos improductivos. Como les veníamos hablando anteriormente, estas entidades cooperativas son muy vigiladas, están en constante vigilancia y tienen en la captación de recursos, tienen unos cupos. Es el valor máximo que una entidad cooperativa con actividad financiera, es decir, que tenga la sección de ahorro y crédito, podrá recibir un asociado, sea persona natural o jurídica, según el artículo 17 del decreto 1840 de 1997. Bueno, ese mismo que dice que las cooperativas de ahorro y crédito y las cooperativas multiactivas con secciones de ahorro y crédito podrán recibir de una misma persona natural o jurídica depósitos hasta por un monto equivalente al 25% del total de su patrimonio. Miren, aquí hay unas excepciones, aquí hay unas puntuaciones, ¿cierto? Hay unas limitaciones. A estas entidades eso se le permite llegar hasta el 25% de su patrimonio neto. Al tener tantos beneficios, son en este aspecto muy reguladas para mantener el óptimo funcionamiento de las mismas. Bueno, el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, el decreto 0302 del 20 de febrero del 2015, por el cual se reglamenta la ley 1314 del 2029 sobre el marco técnico normativo para las normas de aseguramiento de la información. El presidente de la República de Colombia, en su ejercicio y sus facultades, y en especial las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 6 de la ley 1314 del 2009, y considerando pues que mediante la ley 1314 del 2029 se regulan los principios y normas de contabilidad, información financiera y aseguramiento de la información aceptadas en Colombia, se señala que la auditoría es competente, es el procedimiento para la inspección y se determina que las entidades responsables de vigilar el cumplimiento de esta ley. La ley 1314 del 2009, como venimos hablando, tiene como objetivo el Estado bajo la dirección del presidente de la República y por intermedio de las entidades allí señaladas. Estas intervendrán en la economía, limitando la libertad económica para expedir normas contables de información financiera y aseguramiento de la información, que conforme es un sistema único y que sea homogéneo, de alta calidad, que sea comprensible y que sea de una forzosa observancia, por cuyas virtudes de la información contable y en particular los estados financieros suministren una información financiera comprensible, transparente y comparable, que sea pertinente, confiable y que sea también útil para la toma de decisiones económicas por parte de los estados, es decir, de los pertinentes y aceptados por el ente contable, los propietarios, los funcionarios y empleados de la empresa, los inversionistas actuales o potenciales y otras partes interesadas por mejorar la productividad, la competitividad y el desarrollo económico de la actividad empresarial. Esto lo que nos quiere decir a cabalidad es que si nosotros hacemos una buena auditoría de los pasivos como siendo uno de los rubros más importantes dentro de un ente contable, ya que son los de apalancamiento financiero, teniendo una buena auditoría y haciendo una buena inspección de los mismos, es muy oportuno y pertinente, ya que certifica la fiabilidad de la información que se suministra a través de los estados financieros, que son a través de los cuales las personas internas y externas, y cuando hablamos de externas, hablamos de inversionistas potenciales que puedan ayudar a fluctuar la economía de la empresa o del ente contable en el que estamos trabajando la auditoría de los pasivos, puede haber la fiabilidad y confiabilidad de la información, el suministro de la misma,
cómo se ha detallado y se ha hecho una inspección respectiva de cada uno de los rubros que integran el pasivo, cómo se verifican y se acredita y se certifica también por medio de la información el que está haciendo una contabilidad fidedigna, que está haciendo una contabilidad llevada bajo cero sesgos y lo más cercana a la realidad posible. Es importante que el rubro de los pasivos en cooperativas sea detallado muy a nivel minucioso, ya que este está regulado, ya que a través de las cooperativas que tienen muchos beneficios, pues es regulado y muy inspeccionado por parte de los pertinentes de la misma información para regular las alterancias que se puedan presentar en el mismo. Entonces es importante, muy importante, que los que se interesan en la información tengan creabilidad de la misma a través de la auditoría, de los procedimientos contables, de los tratamientos que se le hacen. La auditoría certifica que estos tratamientos han sido buenos, que han sido fidedignos, que son lo más cercano a la realidad posible, y puedan entonces las personas potenciales, inversionistas potenciales como se les debería llamar, invertir o ayudar a potencializar la economía o la productividad de la actividad comercial del ente.